Que un producto cárnico sea de buena calidad y apto para el consumo humano, se debe controlar ciertas variables, como son la temperatura, el tiempo y el pH de la carne dentro del proceso de post-mortem del animal. Este proceso se divide en tres etapas: prerigor, rigor mortis y maduración. En la etapa de prerigor o sacrificio, la dureza de la carne va a ir variando. Una vez que transcurre el tiempo, llega a la etapa de rigor mortis, en la cual la dureza de la carne llega a su punto máximo. Y desde este momento, la dureza de la misma va a ir disminuyendo con respecto al tiempo hasta llegar a la etapa de maduración, en donde la dureza de la carne es mínima. Clasificar a los cárnicos de acuerdo a las horas postmortem y a su nivel de pH. Por un lado tenemos a la carne DFD, la cual tiene un nivel de pH igual o superior a 6 dentro de las primeras 24 horas postmortem. Suelen ser oscuras, con alta capacidad de retención de agua, con un aspecto seco por fuera y una consistencia firme, lo cual afecta negativamente a su apariencia. También se le conoce como carne de corte oscuro y se suele asociar con un animal viejo o que la carne fue almacenada en malas condiciones. Por otro lado, se tiene la carne PSE, la cual posee un pH inferior a 6 dentro de los primeros 45 minutos post-mortem. Esta carne es más pálida y blanda, ya que tiene menor capacidad de retención de agua, lo cual se le considera una carne de mejor calidad. La caída del pH va a depender del tipo de especie. En nuestro caso se realizó sobre la especie vacuna, la cual tiene una caída casi lineal con respecto al tiempo. Inicia con un pH de 7 y baja hasta unos 5.5, en donde se considera que es de buena calidad. La velocidad en la que el pH cae depende de la temperatura a la que se encuentra almacenada la carne. Cuando la temperatura es de 43 grados centígrados, el pH disminuirá de 7 a 5.5 en 2 horas, mientras que si se encuentra a 7 grados centígrados, el pH llegará al valor de 5.5 dentro de 20 horas. Se debe controlar el tipo de refrigeración que se realiza en la carne, ya que si se realiza una refrigeración lenta, puede llegar a una zona de riesgo, que es la putrefacción. Se llega a esta zona cuando la temperatura de refrigeración es mayor a 20 grados centígrados después de 8 horas y antes de las 16 horas post-mortem. Por otro lado, si se da una refrigeración rápida, es decir, que la temperatura de refrigeración sea menor a 12 grados centígrados después de 6 horas y antes de 12 horas post-mortem, la carne llega a una zona de acortamiento por frío. Para evitar que la carne llegue a cualquiera de estas zonas, se debe mantener una refrigeración correcta para el proceso. Dentro de los equipos tenemos el sensor de pH y temperatura HI 98163. Es un medidor de pH para alimentos portátil, resistente e impermeable, que mide el pH y la temperatura utilizando el electrodo de pH para carne FC2323 con una cuchilla perforadora de acero inoxidable. Refrigeración. La instalación frigorífica básica está compuesta por 4 elementos principales. Cámara frigorífica es el depósito armario perfectamente aislado y delimitada. Su función es mantener la temperatura interna inferior a la temperatura ambiente. Unidad condensadora. Se realiza la fase de compresión y condensación del fluido. Dispone de dos condiciones, una frigorífica de entrada y otra de salida. Está compuesta por el compresor, condensador, recipiente, filtro y visor de líquido. Unidad evaporadora. Es la parte de la instalación en la cual se realiza la fase de expansión y evaporación del refrigerante. Está compuesta por la válvula solenoide, válvula de expansión y el evaporador. Las tuberías de interconexión son dos tuberías aisladas que se conectan con la unidad condensadora y la unidad evaporadora para hacer el circuito. En este diagrama podemos encontrar los instrumentos que se van a utilizar durante el proceso de medición de pH y temperatura de la carne a través del tiempo. De esta manera, primero obtenemos dos variables manualmente a través de un sensor de temperatura y de pH. Seguido de esto, encontramos los transmisores de cada variable que guardan su dato en un dispositivo de procesamiento de señales definido como GT. Cabe recalcar
que en el caso del pH, la señal digital pasa primero por un dispositivo de control de seguridad multivariable, puesto que durante el proceso es primordial tener un control sobre el pH de la carne. Por otro lado, tenemos un indicador junto a un registrador de tiempo, que trabajan como un cronómetro. Una vez que las tres señales entran al dispositivo de procesamiento, es decir, el tiempo, el pH y la temperatura, estas ingresan en un indicador controlador que posteriormente envían su señal a la válvula con actuador solenoide. Desde este punto, el flujo continúa por una válvula de expansión, luego por un evaporador, seguido de un compresor, un condensador y un tanque para finalizar en un indicador de flujo que ingresa nuevamente a la válvula con actuador solenoide. En cuanto a la simulación del labio, tenemos dos bucles while que tienen como entradas la señal enviada por el Arduino y un enlace con el documento de Excel. En cuanto a la señal del Arduino, esta es dividida en tres partes, las cuales son la temperatura, que se encuentra desde el bit 1, el tiempo desde el bit 7 y el pH desde el bit 13. Estas son comparadas con los valores previamente descritos para cada uno de los casos. Luego se enviará esta señal hacia un selector, la cual enviará una señal al Arduino. Para el LED 1 mandará una A para que se prenda y una B para que se apague. De igual manera con el LED 2, una C para que se prenda y una B para que se apague. En cuanto a los datos, estos serán guardados en el Excel de la siguiente manera. La temperatura, el tiempo y el pH serán transferidos hacia un array. De igual manera, la fecha y la hora exacta cuando se tomó la medición serán enviadas por este bloque de aquí, la cual se enviarán al Excel y previamente serán guardados en el mismo. En cuanto a la programación en Arduino, primero debemos identificar cada una de las variables. Primero, los valores recibidos de cada uno de los potenciómetros. Luego, los valores enviados hacia el labio. Luego, cada uno de los LEDs y en qué pin se encuentran. Finalmente, la variable var lo que va a hacer es almacenar el valor que será recibido desde el labio. Luego se especifica a qué velocidad se va a trabajar. En este caso, 9600. Luego procedemos a especificar que tanto A0, A1 y A2, que son pines ya específicos del Arduino, serán para valores de entrada solamente. De igual manera, cada uno de los pines de cada uno de los LEDs serán solo de salida. Luego, en la programación en sí, primero lo que hacemos es guardar la señal enviada desde el labio en la variable var. Luego, dependiendo de esa variable, se encenderá cada uno de los LEDs. En el caso de que sea A, se encenderá el LED 1. En el caso de que sea B, se apagará el LED 1. En el caso de que sea C, se encenderá el LED 2. En el caso de que sea D, se apagará el LED 2. Posteriormente, leemos cada uno de los potenciómetros con el comando analog read. Luego, con el comando map, lo que hacemos es procesar dicha señal de los potenciómetros y establecerlas entre rangos que sean útiles para nosotros. En el caso de temperatura, de 0 a 40. En el caso de tiempo, de 0 a 24. Y en el caso del pH, de 0 a 70. Este último, debido a que estos fuesen enviados valores enteros, se tiene que enviar el número 70 como máximo, para posteriormente en el labio dividirle para 10 y así obtener los decimales. Luego, lo que se hace es enviar cada una de las señales. En cuanto a la ejecución de la simulación en labio, podemos observar que al mover los potenciómetros podemos controlar tanto la temperatura como el tiempo y el pH, que son las entradas previamente descritas. De igual manera, al mover esto, podemos observar que los LEDs cambian, esto simulando la apertura o el cierre de la válvula sinusoidal, la cual controla la temperatura de la cámara de refrigeración. De igual manera, podemos observar
que todos los datos son guardados en un Excel, tanto como la temperatura, el pH, la fecha y hora de cuando se hizo la medición y las horas transcurridas desde que se mató al animal y se inició el proceso post-mortem.